Como vimos en el video del tejido nervioso, este está constituido por dos clases de células, las neuronas y las células gliales. En las neuronas se reconocen diferentes partes, el cuerpo y las prolongaciones, que son dendritas y axones. Cada neurona posee varias dendritas, cortas y muy ramificadas, y un único axón, más largo y ramificado solo en su extremo. La función principal de las dendritas es recibir información de otras neuronas o del medio externo y transmitirla hacia el soma neuronal. Los axones son prolongaciones que transmiten estímulos a otras neuronas o a células efectoras como una célula muscular. Por otro lado, las células gliales se ubican entre las neuronas y constituyen un soporte para estas. Algunas células gliales se unen a vasos sanguíneos y actúan a modo de puentes, tomando sustancias de la sangre y pasando estas sustancias a las neuronas, que las utilizan para su metabolismo. Otras células gliales producen una sustancia grasa denominada mielina que forma parte de su membrana. Esas células se envuelven a los axones y, como poseen abundante mielina, forman una cubierta de esta sustancia a lo largo del axón. En el video de hoy vamos a hablar sobre las neuronas. Bienvenidos a una nueva edición de Nutrimente. La neurona es la unidad estructural y funcional del sistema nervioso. El sistema nervioso humano contiene más de 10.000 millones de neuronas. Una neurona típica tiene un cuerpo celular o soma y, como otras células, también posee un núcleo, mitocondrias, etc., además de neurofibrillas y neurotúbulos. La neurona tiene dos tipos de prolongaciones, las dendritas y el axón. A través de las dendritas, generalmente ramificadas, la neurona recibe las señales aferentes de estimulación o inhibición procedentes de otras neuronas, con frecuencia de miles, y forma, a lo largo de la membrana del cuerpo celular, una suma de las señales. El axón, que nace a nivel del cono axónico del cuerpo neuronal, tiene la tarea de transmitir las señales neuronales eferentes hacia los efectores, los miocitos o células ganglionares, que generalmente están muy alejados, y a las neuronas con las que establece sinapsis. Si la suma de señales a nivel del cono neuronal sobrepasa un umbral, se genera un potencial de acción que se transmite por el axón y que alcanza la sinapsis siguiente a la altura de los botones sinápticos. De esta manera, las neuronas son las células del tejido nervioso que comunican mensajes. La especialización de las neuronas se vincula a tres propiedades: la excitación, la conducción y la transmisión. La excitación de las dendritas y del cuerpo de las neuronas permite recibir información. La conducción posibilita que el impulso nervioso viaje a través del axón. La transmisión permite que el impulso pase desde el extremo del axón a una enorme cantidad de otras neuronas con las cuales se comunica. Así, se forman redes de neuronas de gran complejidad a través de las cuales la información recorre todo el organismo. Aunque su tamaño y su forma varían más que los de cualquier otro grupo celular del organismo, las neuronas pueden clasificarse en 4 categorías generales. Las neuronas sensoriales o sensitivas reciben información sensorial desde receptores y la transmiten ingresándola en el sistema nervioso central. Las prolongaciones de estas neuronas están incluidas en las fibras nerviosas aferentes somáticas y aferentes viscerales. Las fibras aferentes somáticas transmiten las sensaciones de dolor, temperatura, tacto y presión desde la superficie corporal. Además, estas fibras transmiten dolor y propiocepción, es decir, percepción de los movimientos y la posición del cuerpo, desde órganos internos como por ejemplo los músculos, tendones y articulaciones, para proveer al encéfalo información relacionada con la orientación del tronco y los miembros. Las fibras aferentes viscerales transmiten los impulsos de dolor y otras sensaciones desde los órganos internos, las membranas mucosas, las glándulas y los vasos sanguíneos. Las interneuronas transmiten señales dentro del sistema nervioso central y forman circuitos neuronales entre neuronas de cercanía. Las interneuronas
también llamadas neuronas intercalares, forman una red integrada de comunicación entre las neuronas sensitivas y las neuronas motoras. Se calcula que más del 99,9% de todas las neuronas pertenece a esta red de integración. Las neuronas de proyección retransmiten señales desde un punto a otro dentro del sistema nervioso, pero a grandes distancias a través de su axón. En este caso, el axón está rodeado por oligodendrocitos en el sistema nervioso central y por células de Schwann en el sistema nervioso periférico. El axón más su envoltura forma una fibra nerviosa. En una parte de las neuronas, las células de Schwann forman varias bicapas fosfolipídicas concéntricas alrededor del axón, la mielina o vaina de mielina. Esta actúa como aislante para los flujos iónicos y es interrumpida a lo largo del axón aproximadamente cada 1,5 milímetros en los llamados nodos de Rampier. Estas fibras nerviosas mielínicas tienen una velocidad de conducción mucho más rápida que las fibras amielínicas. La velocidad de conducción es más rápida cuanto mayor es el diámetro de la fibra nerviosa. Y por último tenemos a las neuronas motoras, que transmiten señales fuera del sistema nervioso central hacia los efectores, los músculos y glándulas. Las prolongaciones de estas neuronas están incluidas en las fibras nerviosas eferentes somáticas y eferentes viscerales. Las neuronas eferentes somáticas envían impulsos voluntarios a los músculos esqueléticos. Las neuronas eferentes viscerales transmiten impulsos involuntarios al músculo liso, a las células del sistema cardionector, las fibras de Purkinje y a las glándulas. Para que quede el concepto general, las neuronas motoras son eferentes, de modo que llevan señales hacia la periferia, mientras que las neuronas sensoriales son aferentes, es decir, que llevan señales hacia el centro. Las neuronas también se clasifican según la cantidad de prolongaciones que se extienden desde el cuerpo neuronal. La mayor parte de las neuronas pueden clasificarse anatómicamente de la siguiente manera. Neuronas multipolares son las que tienen un axón y dos dendritas o más. La dirección de los impulsos es desde las dendritas hacia el soma y desde este hacia el axón o desde el cuerpo neuronal hacia el axón. En consecuencia, desde el punto de vista funcional, las dendritas y el soma de las neuronas multipolares son las porciones receptoras de la célula, y su membrana plasmática está especialmente adaptada para la generación de impulsos. El axón es la porción conductora de la célula, y su membrana plasmática está especializada para la conducción de impulsos. La porción final del axón, la terminación sináptica, contiene diversos neurotransmisores, es decir, pequeñas moléculas cuya liberación a la altura de la sinapsis afecta a otras neuronas, células musculares y células epiteliales glandulares. Las neuronas motoras y las interneuronas constituyen la mayor parte de las neuronas multipolares del sistema nervioso. Las neuronas bipolares son las que poseen un axón y una dendrita. Las neuronas bipolares son infrecuentes. Lo más común es que se asocien con los receptores de los sentidos especiales, como el gusto, el olfato, el oído, la vista y el equilibrio. En general se encuentran en la retina del ojo y en los ganglios del nervio vestibulococlear, es decir, del nervio craneal 8 del oído, que veremos en otro video. Algunas neuronas de este grupo no se ajustan a las generalizaciones descritas antes. Por ejemplo, las neuronas amacrinas de la retina carecen de axones. Las neuronas pseudo-unipolares son las que tienen una prolongación, el axón, que se divide cerca del soma neuronal en dos largas prolongaciones. Una rama axónica se extiende hacia la periferia y la otra lo hace hacia el sistema nervioso central. Las dos ramas axónicas son las unidades de conducción. Los impulsos se generan en las ramificaciones periféricas de la neurona, que son la porción receptora de la célula. Cada neurona pseudo-unipolar se desarrolla a partir de una neurona bipolar conforme su axón y su dendrita migran alrededor del soma neuronal y se fusionan en una prolongación única. La mayor parte de las neuronas pseudo-unipolares son neuronas sensitivas ubicadas cerca del sistema nervioso central.
Y por último tenemos a las neuronas unipolares, que originalmente tienen una sola prolongación y son típicas de los ganglios de los invertebrados. Las neuronas pueden transmitir y procesar información utilizando principalmente dos tipos de señales: bioeléctricas y químicas. Las señales bioeléctricas, como veremos, son producidas por el movimiento de iones a través de la membrana plasmática de la neurona. Este movimiento genera corrientes eléctricas que pueden variar en el tiempo y transmitirse por la superficie de la neurona. En cuanto a las señales químicas, primero tenemos que entender que la gran mayoría de las neuronas no son continuas, sino contiguas. Es decir, que hay un espacio o brecha entre una neurona y otra. En cada neurona la información se conduce eléctricamente, pero al llegar al final de la célula, se liberan moléculas denominadas transmisores nerviosos que constituyen una señal química para la neurona receptora. De esta manera se realiza la sinapsis, proceso en el que se transfiere información a la o las células contiguas. Además, dentro de la neurona se produce un flujo por el cual se movilizan moléculas a lo largo del axón que de una forma u otra transmiten información. También varias sustancias y virus pueden viajar desde un punto a otro del sistema nervioso, incluso traspasando sinapsis. En los próximos videos de esta serie seguiremos profundizando en el sistema nervioso. Si este video te sirvió para aprender o comprender mejor este tema, o si simplemente te gustó, por favor dale like y te invito a suscribirte al canal para poder tener a mano mucha más información, porque lo que sabes influencia tu destino.